Bueno, ahora sí, siendo las 9 en punto, vamos a empezar con la clase de hoy. La idea es poder repasar un poco vanguardias, un tema que ustedes ya están trabajando en los prácticos. Esta clase y la clase que viene vamos a hablar de vanguardias. Y como también hacemos en los distintos temas que tocamos, no voy a hablar de todas las vanguardias, sino que voy a hablar aquellas que tienen algún tipo de correlato en el textil y en la indumentaria. Entonces va a ser una visión fragmentada, pero un poco más específica hacia el tema que nos convoca. Y como les dije antes, este panorama va a cubrir o va a tomar 2 clases, así no se me duermen en el camino. Bueno, voy a presentar y a empezar. Bueno, la pregunta de siempre, ¿se ve la primera placa? Sí, sí se ve. Bárbaro, buenísimo. Bueno, como ustedes ya empezaron a ver a partir de las lecturas que tienen para hacer, el periodo que ocupa las vanguardias tiene que ver con el siglo XX, pero tiene que ver con bastante poco tiempo en relación a otros momentos históricos u a otras producciones que hemos visto. Sin embargo, debido a las características de las vanguardias, estos movimientos van a seguir dándonos la posibilidad de encontrar elementos para continuar investigando. ¿Cuál es la clave o la pequeña caracterización con la cual podemos englobar a buena parte de estas vanguardias? Lo primero va a ser el sentido de ruptura. Por eso hablan, o sea, por eso se autodenominan con esta palabra vanguardia, que ustedes seguramente recuerdan, que es un vocablo que viene del ejército, del mundo militar. Las vanguardias son siempre los que van adelante, los que están adelante del resto del ejército. Con lo cual, entonces, estos artistas no solo van a pensar en esta idea de ruptura con lo clásico y lo académico, sino que se van a sentir por delante de, digamos, algo así como el pelotón de los artistas. Y esto va a implicar también, en muchos casos, la actitud experimental, desde todo punto de vista, ya sea desde los materiales, desde la expresión, desde la figuración, la abstracción, etcétera, etcétera. Es decir, esta actitud de búsqueda de lo no visto, de lo nuevo, de pensar las cosas desde otro punto de vista, va a estar en forma permanente en las vanguardias. Por tanto, van a ser antinaturalistas, no les va a interesar justamente el lenguaje de lo clásico, no les va a interesar lo mimético, por tanto, buena parte de sus figuraciones o abstracciones obviamente van a ser totalmente antinaturalistas. Y en el fondo de todo esto, el imperativo va a ser la modernidad. Esta idea que ya veníamos un poco arrastrando de otros momentos de la historia de la cultura, en el caso de las vanguardias, el sentimiento de ruptura en sí mismo conlleva esta idea de ser moderno. Para estar a tono con los tiempos que se viven, había que ser vanguardista, moderno. Y bajo la superficie de buena parte de estas actitudes, nos vamos a encontrar a menudo con 2 posiciones filosóficas sobre las que investigan algunos de estos artistas, que van a ser, por un lado, la filosofía de Nietzsche y por otro lado, la filosofía de Bergson. Bien.
Dentro de este esquema, lo primero que vamos a repasar, seguramente ustedes ya lo vieron y ya son especialistas en cubismo, es necesario empezar por aquí. ¿Por qué? Porque el antecedente directo del cubismo, como ya lo dijimos la última vez que tuvimos clase, va a ser el pensamiento de Cézanne. Esta idea de romper con la perspectiva clásica, esta idea de poder mostrar una porción de la realidad desde puntos de vista distintos, tal como vimos la clase pasada y como podemos ver en esta mesa en la cual cada uno de los elementos que forma parte de este bodegón, de esta naturaleza muerta, está vista desde un lado distinto. La mesa misma está vista en una posición no perspectiva clásica. Y a propósito de esto y el estudio que encara Picasso sobre las obras de Cézanne, nos encontramos en 1907 con esta obra, Las señoritas de Aviñón. Para buena parte de los historiadores del arte, este es el momento de inicio de la preocupación de Picasso acerca de encontrar una nueva forma de representar la realidad. Esta realidad que se ve, esta realidad que es pensada en una multiplicidad de planos. Aquí encontramos estas mujeres, estos desnudos, totalmente facetados desde el trabajo de los planos y desde los planos de color. Los rostros son sumamente sintéticos. Hay algunos historiadores del arte que dicen que este sería una especie de autorretrato de Picasso, y hacia la derecha vemos estos dos rostros que son máscaras, y máscaras que recuerdan a lo que a comienzos del siglo en Europa se denominaba arte negro. Arte negro era como una inmensa bolsa en la cual se colocaban buena parte de las producciones de los pueblos de África. A los artistas modernos, a los artistas vanguardistas, les va a interesar este grado de síntesis que, por ejemplo, se encuentran en las máscaras africanas. Y así nos lo hace saber Picasso en Las señoritas de Aviñón. Como verán, aquí la intencionalidad de ruptura, aquí la intencionalidad antiacadémica y antinaturalista es más que clara. Y estas meditaciones van a abrir paso a lo que vamos a conocer como cubismo. El cubismo, en verdad, tiene un desarrollo relativamente breve. Los momentos de experimentación casi los podríamos circunscribir entre 1909 y 1912, es decir, un periodo realmente muy breve, y sin embargo tiene repercusiones en el mundo de lo visual hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que busca el cubismo? Busca encontrar una nueva forma de representar la realidad. Y esa nueva forma de representar la realidad incluye la idea del tiempo. Incluye esta posición de poder ver en un mismo golpe de vista absolutamente todos los elementos que están conformando esa realidad. Pero no solo desde su aspecto meramente superficial, sino, como dice la placa, se va a tratar de buscar, de captar la estructura interna de las cosas. Como ustedes saben, buena parte de las vanguardias tienen manifiestos, nacen a la luz de un manifiesto en el cual expresaban hacia dónde se dirigían, qué es lo que querían decir.
El cubismo no contó estrictamente con un manifiesto, pero sí con un poeta y escritor francés, Apollinaire, que a menudo escribía sobre el cubismo, y aquí les coloqué un pequeño fragmento del pensamiento de Apollinaire sobre el cubismo, que dice: la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática al arte de escribir. Es decir, que esta idea de descomposición, primero en volúmenes simples y luego en una multiplicidad de planos, tiene que ver exactamente con esta intención de desmenuzar la realidad, encontrar este sentido interno de la realidad. Por eso, esta disección casi maniática en planos. Decía Picasso, no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Es decir, que es un tipo de apreciación de la realidad desde lo intelectual. Vuelvo a recalcar, no se trata de una posición abstracta, porque a veces en algunos lugares se confunde la posición del cubismo con la abstracción. No, se trata de esta nueva interpretación de la realidad que incluya la dimensión tiempo, la dimensión del recorrido. Y ahí es donde nos encontramos con la filosofía de Bergson, que habla de la duración, de la durée en francés, y él dice que en la realidad la duración es constante, el devenir es constante, y que el secreto mismo de esta realidad se revela a partir de la intuición. Para Bergson, la intuición es una operación intelectual, que es justamente lo que van a hacer los cubistas en cada uno de los momentos de su praxis. Como les decía antes, entonces, este primer momento, esto es una obra de Georges Braque, Las casas en l'Estac. Observen cómo, si ustedes recuerdan la montaña Santa Victoria, que era el último cuadro que pintó Cézanne, bueno, este parecería como una especie de fragmento del cuadro que había pintado Cézanne. Vean entonces cómo las casas, el mundo material, se ha vuelto figuras geométricas simples. Absolutamente todo el cuadro está pintado con el mismo grado de saturación, es decir, que no hay ni perspectiva clásica ni perspectiva atmosférica. Esta búsqueda rápidamente va a derivar en el cubismo analítico, momento totalmente experimental en el cual Picasso y Braque deciden, como les decía antes, prácticamente como si fuera en un ejercicio de laboratorio, diseccionar la realidad. Por eso esta multiplicidad de planos. Pero esta multiplicidad de planos que nos da noticias, pistas sobre la realidad, como algunos nombres, un bigote, esta obra se llama El aficionado, las cuerdas de la guitarra, más tipografía, que en general tiene que ver con idea de periódicos, es decir, esta idea de darnos pistas para que no nos perdamos en esta multiplicidad, en esta disección de planos. También observen que en el momento del cubismo analítico, que así se llama este periodo, los planos van tendiendo a la monocromía. Es decir, hay una pérdida de importancia del color en relación al cubismo primitivo. Pero bueno, luego de esta experimentación vamos a llegar al cubismo sintético. Si la idea es mostrar una nueva forma de mostrar la realidad, esta multiplicidad de planos del cubismo analítico impide la intelección. Por tanto, el último momento del cubismo y el que se va a extender a lo largo del tiempo va a ser
el cubismo sintético, en el cual estos artistas van a elegir lo que consideren los planos más significativos de esa realidad que quieren mostrar, que quieren investigar. Con lo cual aquí otra vez encontramos un mango de un cuchillo, una botella de cerveza Bass, una tabla, es decir, están como preparando la picadita entre los amigos artistas y mientras tanto la están pintando con esta nueva forma de representar y pensar la realidad. Bueno, ¿por qué empezar por el cubismo? Porque justamente dentro mismo de las vanguardias, el cubismo va a tener bastante repercusión. La primera es el cubismo órfico, la primera no necesariamente en el tiempo, sino en mi relato. Y dentro del cubismo órfico nos vamos a encontrar con un personaje muy interesante como fue Sonia Delaunay, que también esta idea de cubismo órfico la va a llevar a la indumentaria. ¿De qué se trataba el cubismo órfico? Es la teorización que parte de las ideas de Robert Delaunay y de su esposa Sonia, que parten del cubismo, de esta descomposición en planos del cubismo, pero van a pensar a la realidad como una multiplicidad de planos de color simultáneos y contrastantes. Para Robert y Sonia Delaunay, la realidad se traduce justamente en esta ley de contrastes simultáneos de las superficies de color. Lo más interesante de esta propuesta va a ser, como les dije antes, cómo Sonia Delaunay lleva toda esta idea de color al textil y a la indumentaria. Lamentablemente en ese momento no había fotografía a color, con lo cual nos tenemos que contentar con estas fotos en blanco y negro, en las cuales solo podemos observar el diseño de textil. En verdad, en buena parte de la producción de Sonia Delaunay, lo más interesante e innovador va a ser el diseño del textil, más que el diseño de indumentaria, que toma tipologías que estaban vigentes en la vida cotidiana en las primeras décadas del siglo XX. Monta su propio salón, su propia empresa, en la cual exhibe absolutamente todos los productos que ella hace. Como verán, un paraguas, un auto, un abrigo, una falda, absolutamente todos los momentos de la vida cotidiana para Delaunay pueden expresar o pueden conllevar esta idea de ley de contrastes simultáneos de color. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de diseños para textil, y este es un abrigo en el cual se implementa justamente esta teoría de la cual estábamos hablando. E inmediatamente después, también influido por el cubismo, pasamos a hablar del futurismo, movimiento italiano que se da a conocer en el año 1909 en un periódico francés, Le Figaro. ¿Por qué Marinetti, que es el escritor de este primer manifiesto futurista, decide publicar la existencia o el inicio del movimiento en un diario francés? Porque justamente el ombligo de las vanguardias va a ser París. El ombligo del arte en estas primeras décadas del siglo XX va a ser París. Y como la propuesta del futurismo es sacar a Italia del provincialismo en el cual se encontraba, esta idea de un movimiento de tipo internacionalista lo lleva a Marinetti a publicar el primer manifiesto
futurista en este diario francés, Le Figaro. Los futuristas van a ser sujetos sumamente críticos de la sociedad italiana de comienzos del siglo XX, una sociedad italiana que se debate entre la industrialización del norte y las explotaciones terratenientes de tipo agrícola del sur. Marinetti y los futuristas van a considerar a toda esta vida agraria como parte del pasado, como parte de lo que hace atrasar a Italia, mientras que los industriales del norte, la máquina y todo lo que tenga que ver con la tecnología es lo que va a llevar a Italia a un futuro prometedor. Por tanto, las metáforas constantes que va a utilizar el futurismo van a tener que ver, como dije antes, con la máquina y con la velocidad. Y el dinamismo como sinónimo de revolución. Hay que poner todo en movimiento, lo social, lo político, lo económico, los cuadros, la literatura. El dinamismo en sí va a ser la poética que está en la base del futurismo. Obviamente, como estarán pensando y como también marca la placa, en la base del pensamiento futurista nos encontramos una posición positivista, esta idea de ir hacia el futuro en una única línea teleológica de la mano pura y exclusivamente de la tecnología. Y dentro de este pensamiento, la máquina que va un poco a ser el símbolo del futurismo va a ser el automóvil. Velocidad, fuerza, dinamismo, aerodinámica, son estas palabras que van a ser parte del credo futurista. Desde el punto de vista de la composición ideológica del primer futurismo, era realmente muy amplia. Encontramos anarquistas, socialistas, nacionalistas, comunistas, pero con el correr del tiempo, Marinetti va a apoyar a Benito Mussolini y el componente nacionalista va a ser el componente que va a terminar siendo el más importante dentro del pensamiento futurista. Esta idea de dinamismo y esta idea de sacudir a los burgueses italianos va a conllevar que buena parte del gesto futurista pase por la provocación. Ellos piensan en dar una bofetada al público burgués. Y no solo una bofetada, contrataban teatros y hacían charlas que a menudo terminaban tirándole huevos a la asistencia, con golpes de puño, todos presos. En fin, este gesto de provocación es parte de la dinámica futurista. Y desde el punto de vista pictórico, aquí les muestro dos obras de Severini. Bailarina Azul, de 1912, y el Baltabarín del mismo año. Como verán, aquí la lección del cubismo está más que presente, esta multiplicidad de planos que vemos en ambas obras, ¿sí? Y más aquí en el Baltabarín, donde nos es bastante difícil encontrar algunos elementos de figuración más reconocible. Pero bueno, aquí también Severini está poniendo las palabras en movimiento, como para darnos idea que se trata de un lugar donde se danza, donde se baila. Acá nos pone polka,
Valls, etcétera, etcétera. Pero, a diferencia del cubismo, la idea es que a estos planos agregarles color, porque la realidad tiene color, y aparte ponerlos en movimiento. Con lo cual, vean cómo construyen con estas diagonales. Casi recuerda cuando uno en la escuela secundaria, en física, uno hacía la descomposición de la normal a partir de las diagonales. Bueno, esto es lo que registran los futuristas como esta nueva forma de representar la realidad, que tenga que ver con este estudio pormenorizado de los planos, pero de estos planos que se ponen en movimiento y estos planos que tienen volumen a partir de la aplicación del color. La aplicación del color por momentos también es bastante cercana a la técnica del puntillismo. Es decir, cubismo y puntillismo van a estar en la base del planteo de los futuristas. Bueno, a la izquierda un collage de Carlo Carrà, manifestación intervencionista de 1914, y a la derecha La parola in libertà de Marinetti. Esta idea de ruptura con el pasado italiano, con todo lo que tenía que ver con el verismo italiano de corte netamente social o socialista, implica para Marinetti poner en libertad las palabras, romper también en sus propios textos poéticos con la sintaxis clásica, es decir, que en este ejercicio de palabras en libertad de Marinetti, esta idea bastante radical de ruptura con el idioma, la incorporación de las onomatopeyas y las propias letras en esta especie de collage tipográfico que le dan movimiento a la página. En términos pictóricos, también Carlo Carrà, en este collage, adiciona distintas tipografías, la bandera italiana, y crea con esta especie de centro, esta espiral que nos genera desde la percepción esta idea de lo centrífugo y lo centrípeto, otra vez reforzado con estas diagonales a modo de líneas de fuerza. Algo similar encontramos en este planteo de Bala, Mercurio pasa delante del Sol, en el cual otra vez este centro dinámico que hace que vaya sobre él y a la vez vuelva a salir. En mi percepción, este tipo de diseño hace que mi ojo vaya para adentro y para afuera, hace que mi ojo transite sobre las transparencias también hacia este centro dinámico, repleto de planos de color y movimiento. Y todas estas ideas también van a confluir en una propuesta de indumentaria que genera también el propio Marinetti. Ustedes lo tienen para leer en castellano, lo tienen subido dentro de los textos propios de esta unidad. Lo que me interesa destacar de este manifiesto son dos cosas. Primero, la misoginia de Marinetti y el futurismo. No solo no hay ninguna mujer dentro del movimiento, sino que para Marinetti son poco menos que seres a los cuales no hay que prestar demasiada atención,
aun cuando las que sostienen toda la vida práctica de Marinetti eran sus hermanas, las que estaban ahí resolviéndole temas administrativos y demás, eran sus propias hermanas. Eso por un lado, y por el otro, también este manifiesto del vestido antineutral está marcando esta idea de varón guerrero. Los futuristas van a adherir primero a la guerra de Italia contra Libia y después a la Primera Guerra Mundial. Es decir, ellos piensan a la guerra como higiene del mundo. Es decir, un pensamiento muy duro y extremista. Por tanto, entonces, con todo este condimento, van a pensar que el traje, el terno típico de pantalón, chaleco y saco de tonos marrones, grises y azules, no sirven. Lo que proponen es un varón aplacado y ellos quieren un varón guerrero, un varón dinámico. Por tanto, los colores van a tener que ser colores de clave alta, cercana a su punto de saturación, y la tipología también tiene que encarnar esta idea de dinamismo, con lo cual vean el diseño de las solapas y el diseño de los sacos totalmente asimétricos. Bueno, esta es una pieza de museo en la cual observamos buena parte de esto que les decía antes. Y estos son diseños que no realmente hasta el día de hoy no sé si verdaderamente se llevaron a la práctica. Lo único que conozco, que vi en vivo y en directo, fueron estos papeles, estos figurines creados en 1914 por Bala. Y estos son, como verán, las pruebas o los diseños para los textiles correspondientes. Observen cómo realmente desde el punto de vista del textil sugerido y como les decía antes, desde la tipología, realmente este terno masculino está puesto en movimiento. Ahora bien, hasta el día de hoy, como digo siempre, no encontré ninguna foto de los miembros del futurismo con el vestido roso, con esta idea de color en sus trajes. Lo máximo que encontré fue justamente esta fotografía con chalecos futuristas, también con estas ideas curvas a propósito de idea de movimiento. Bien. A ver, bien, voy bien con el tiempo. Bueno, también dentro de las vanguardias nos vamos a encontrar con movimientos que van a pensar, así como lo habían hecho el Arts and Crafts, así como lo había hecho posteriormente el Art Nouveau, en esta idea de diseño integral. Es decir, vanguardias que van a estar preocupadas por la vida cotidiana y desde la mirada utópica, y siempre desde una posición de socialismo utópico, van a pensar en la idea de diseño para enaltecer la vida de todas las personas. Idea que Gropius, primer director de la Bauhaus, toma justamente de William Morris. Y es en esta escuela estatal que surge de la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios, donde entonces va, a partir de la lectura de Gropius, de William Morris, a resurgir esta idea de trabajo comunitario, idea de enaltecer la vida de todas las personas, esto de que todos necesitamos un buen diseño o merecemos un buen diseño para vivir.
y esta idea de trabajo comunitario. A los profesores, sobre todo en la primera parte de la Bauhaus, se los llamaba maestros y a los alumnos aprendices. Y la gran novedad también de esta escuela, retomando y reformulando las teorías de William Morris, va a ser una enseñanza en la cual se va a unir el pensamiento que hoy nosotros podríamos llamar pensamiento proyectual y la teoría, el arte y la tecnología. Como resultado de la unión de estas dos escuelas, nuevamente, como en el ámbito del Arts and Crafts, vamos a observar que el artista y el artesano van a estar considerados al mismo nivel. Bien, esta idea utópica desde el punto de vista político de la Bauhaus es bien importante porque va a ser justamente su pensamiento político el que lo va a llevar a colisionar con el nacionalsocialismo, sobre todo en la década del 30. Bien, ¿cuál va a ser el lenguaje que va a tomar la Bauhaus? El lenguaje de la abstracción. Porque otra cosa que me olvidé de decir, digamos, tratando de caracterizar las vanguardias, va a ser que justamente todos estos movimientos van a ir a la búsqueda de nuevos lenguajes. Y en el caso de la Bauhaus, el nuevo lenguaje y el nuevo criterio de belleza va a tener que ver con la abstracción geométrica y con el funcionalismo geométrico. Tomo esta imagen de la derecha como emblemática porque esta es la oficina de Gropius en Weimar en 1924. Absolutamente todos los elementos que forman parte de esta imagen fueron hechos en el ámbito de la Bauhaus. Bueno, ya como ustedes deben saber, este tema lo deben haber visto 800 veces desde que empezaron la carrera. Saben que la Bauhaus tiene 3 momentos que tienen que ver con 3 ciudades, la de Weimar primero, la de Dessau después y Berlín finalmente. Y esto tiene que ver justamente que al ser una escuela estatal, necesitaba para funcionar los dineros de esos municipios. Tanto en Weimar como en Dessau tienen que terminar la experiencia cuando gana en la comuna el nacionalsocialismo y le quitan los fondos. Y ya en la etapa de Berlín, el hostigamiento del nacionalsocialismo es constante y cotidiano a profesores, alumnos, instalaciones. Por tanto, en una asamblea que se hace en el 33, se decide, tanto por parte de los profesores como los alumnos, levantar la experiencia de la Bauhaus. Otra cuestión importante para destacar a nivel conceptual van a ser las 2 líneas dentro de la abstracción que vamos a encontrar en tensión dentro de la Bauhaus, que van a ser, por un lado, la abstracción lírica, con Itten, con Kandinsky, y por otro lado, la abstracción geométrica, que es la que va a sostener Gropius primero, Moholy Nagy después, y Van der Rohe en el último periodo. A partir de Dessau, y sobre todo en Berlín, la idea de la abstracción geométrica netamente funcionalista va a ser la que va a triunfar por sobre la idea de la abstracción lírica. Como ustedes saben, esta idea de diseño integral implicaba la multiplicidad de talleres que tenían que ver con la metalurgia, con la arquitectura, con el diseño de muebles y también con la idea de el movimiento del cuerpo y el diseño de trajes para
pensar esta idea de sólidos en revolución, esta idea propia de la geometría n-dimensional, que se llama sólidos en revolución, es lo que trata de poner en práctica Oscar Schlemmer con sus ballets triádicos. Tienen muchas reconstrucciones de ballets triádicos en YouTube, por ejemplo. Entonces vean qué interesante toda esta construcción en función a figuras geométricas de los trajes para el estudio de movimiento de los ballets triádicos de Schlemmer. Pero no todo queda ahí. Saben también que uno de los talleres es el taller de textil, que era el lugar a donde mandaban a las chicas. A Gropius no le gustaba mucho que las chicas estudiaran arquitectura, fueron muy pocas las que llegaron con mucho sacrificio al taller de arquitectura y al taller de metalurgia, por ejemplo. Bueno, en lo que a nosotros nos toca, también tienen texto para leer, el taller de tejido, dirigido por Gunther Stoll primero y Annie Albers después, va a trabajar también con estos conceptos de la geometría, de la abstracción geométrica en el diseño, pero también va a desarrollar una parte más que interesante que va a ser la experimentación con distintas fibras. Uno de los primeros lugares donde se empieza a experimentar con fibra proveniente del petróleo, con lo que luego se va a conocer como licra o lycra, es justamente en el taller de textiles de la Bauhaus. Es decir, que no solo se está trabajando con textiles de hilos de tipo natural, sino también de tipo industrial, y se empieza a ver la posibilidad de mezclarlos, trabajar distintos temas de torsión, de teñido, etcétera, etcétera, y desde lo formal también trabajar con esta idea, con este nuevo lenguaje de la geometría y del funcionalismo geométrico como lenguaje. Bueno, desde el punto de vista de la indumentaria, la verdad es bastante poca. Solo encontré este vestido de Lia Beyer para Dora Figer, que es de 1927, que es de la época de Dessau, donde también, como nos pasaba con Sonia Delaunay, la tipología no es muy interesante, pero sí el trabajo de textil, porque, bueno, trabaja incluso estas rayas, esta idea de la geometría y de la síntesis puesta al servicio del textil. Bueno, sigo teniendo tiempo, así que avanzo un poquito más. Bueno, la situación en Rusia. Ustedes saben que en 1905 en Rusia encontramos la primera revolución, el primer estallido revolucionario contra el zar, estallido que fue, digamos, interrumpido, cortado muy abruptamente, muy sangrientamente, pero ya en 1917 nos vamos a encontrar con el triunfo de la Revolución Rusa y el triunfo de esta idea de utopía colectivista. Por tanto, algunos artistas del resto de Europa van a saludar a la Revolución Rusa, y vamos a ver cómo algunos artistas dentro de las vanguardias rusas incluso van a visitar a la Bauhaus, van a estar relacionados con el Stilh. Es decir, para buena parte de estos artistas, esta idea utópica del colectivismo fue hecha realidad a partir de la Revolución Rusa.
Ya en el 1915 nos vamos a encontrar con un artista sumamente radical que se llama Kazimir Malevich, y en ese manifiesto de 1915 él va a plantear la búsqueda de la pura sensibilidad plástica. Por tanto, el partido que va a tomar Malevich en este pensar estos nuevos discursos, estas nuevas formas de pensar la realidad y estas nuevas búsquedas, va a tomar a la abstracción como herramienta discursiva. Los primeros devaneos de Malevich van a tener que ver con estos planos geométricos de color, estas figuras geométricas simples que deben convocar al espectador a contemplar la pura sensibilidad plástica. Es decir, que Malevich, junto con Kandinsky, por ejemplo, es uno de los primeros artistas que a los espectadores nos va a pedir una posición distinta. No nos va a pedir que reconozcamos estas formas geométricas, simplemente nos va a pedir que nos deshagamos de todo nuestro bagaje y podamos sumergirnos y pensar en la pura sensibilidad plástica. Camino que lo llevó al cuadrado negro sobre blanco y a la operación más sintética, disruptiva y vanguardista de la visualidad, que es el cuadro blanco sobre blanco. Menos que esto, no hay nada. Aquí descansa la radicalidad de Malevich cuando en su manifiesto dice: yo soy el cero de las formas. Vuelvo sobre lo que dije antes. Lo que aquí está pasando es esta invitación a bajar 400 cambios, contemplar este blanco sobre blanco y entrar en sintonía con la pura sensibilidad plástica. Pero también Malevich tiene un capítulo relacionado a la indumentaria, y en este caso la indumentaria teatral. Él hace todo el vestuario para La Victoria sobre el Sol, una obra de tono verdaderamente revolucionario de 1913. Y como pueden observar, la influencia del resto de las vanguardias está aquí presente, desde el cubismo, el futurismo, el Stilll. Es decir, que para hacer piensen que todavía no triunfó la Revolución Rusa, y lo que está vigente a nivel popular, de la conciencia popular, es un tipo de figuración campesina. Por lo tanto, esta propuesta va a ser una propuesta totalmente revolucionaria que, por lo menos en 1913, queda en un grupo de la élite que está trabajando en sintonía con esto. Pero bueno, a partir de la Revolución Rusa vamos a asistir al nacimiento de lo que vamos a llamar el constructivismo ruso. Las primeras ideas en torno a poner el arte al servicio de la revolución la encontramos en el manifiesto del LEF, que es el Frente de Izquierda de las Artes, lideradas por un
poeta exquisito, cuando tengan oportunidad, léanlo, Mayakovsky. Entonces, Mayakovsky junta a un grupo de artistas y piensa en la necesidad de desechar el arte por el arte y empezar a trabajar en el diseño como arte aplicado a la vida cotidiana. Por tanto, la posición de Malevich va a hacer ruido dentro del constructivismo ruso. De hecho, Malevich se termina peleando con los constructivistas porque él decide no abandonar la pura sensibilidad plástica. Pero los constructivistas justamente van a abandonar el arte por considerarlo una prerrogativa burguesa y van a pensar en esta nueva funcionalidad que deben practicar como artistas al servicio del pueblo. Entonces, esta nueva sociedad con seres humanos nuevos, con pautas colectivistas, va a necesitar del diseño a escala industrial. Y desde el punto de vista de la indumentaria va a ocupar también un lugar más que importante, ya que esta nueva sociedad va a ver también a la moda como una prerrogativa totalmente burguesa. Por tanto, cada ocupación, cada habitante de Rusia va a necesitar un indumento, un uniforme para trabajar y ropa para dar vueltas por ahí. Por tanto, entonces, ahora les paso a mostrar a la izquierda un diseño de Tatlin, uno de los principales artistas devenidos en diseñadores en el constructivismo ruso. Aquí vemos un abrigo desmontable. Lo que está proponiendo Tatlin es que mediante cremalleras, el cierre en la década del 20 es toda una novedad hipertecnológica. Entonces, lo que Tatlin está proponiendo es que, dadas estas partes, cada usuario podía ensamblarla de acuerdo a como quisiera. Podía ser un chaleco, podía ser un abrigo entero, etcétera, etcétera. Y a la derecha encontramos un diseño de Lyuba Popova, adelante, y atrás un diseño de Alexander Exter. Como verán, ambos diseños están trabajados con los colores de la revolución, que son el blanco, el rojo y el negro. Bueno, estos son dos diseños de Stefanova. El de la izquierda es un diseño para una obra teatral, en la cual vean cómo no solo están trabajando los colores de la revolución, sino también esta idea de lo geométrico. Cómo el constructivismo ruso, al igual que la Bauhaus, va a trabajar con esta idea de funcionalidad geométrica, esta nueva concepción de la belleza desde lo geométrico y funcional. Y a la derecha, otro diseño del 23 de Stefanova, en la cual aquí ya no está empleando los colores de la revolución, está trabajando con un azul y blanco en una especie de vestido tipo chemise para cualquier momento del día. Hasta el día de hoy podría ser totalmente ponible este trabajo. Como les decía antes, con esta idea de llevar absolutamente todos los diseños a escala industrial, a izquierda un diseño para cartón de textil de Lyuba Popova, donde otra vez el lenguaje de lo geométrico está más que presente, y a la derecha Stefanova con conjuntos de indumentaria deportiva.
Recuerden que hasta que estuvo vigente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el deporte era una de las áreas cultivadas con miembros, o sea, con gimnastas de élite. Bueno, desde muy temprano en el 20, Stefanova entonces responde a esta necesidad de estos atletas de élite. Y vean cómo el figurín mismo, ¿no? Trabaja esta idea de lo geométrico junto con los colores de la revolución, donde, o sea, yo en mi computadora lo veo naranja, pero en verdad es rojo, ¿sí? Todo lo que vean así como un naranjina, en verdad es rojo. Bien, y acá otro elemento que también se va a desarrollar a partir de la Revolución Rusa, que va a ser justamente el cine. Los pioneros del cine van a ser los rusos. Luego la tecnología va a pasar a Estados Unidos y se va a convertir en industria. Pero bueno, esta es una película del 24, Aelita, de la cual solo pude ver imágenes fijas, no pude ver nunca la película, y como verán, el partido que toma Alexander Exter para hacer el vestuario otra vez es un partido totalmente geometrizado, al igual que Stefanova para esta obra que es La muerte de Tarelkin de 1922. Bueno, con el constructivismo ruso cierro la clase de hoy para seguir la clase que viene con otros movimientos ya fuera de la idea de el diseño como práctica integral para enaltecer la vida de todas las personas. Bueno, saco esto. A ver. Bueno, preguntas, dudas. ¿Les gustaron las imágenes? ¿No les gustaron las imágenes? Bien. Las del constructivismo sobre todo son las más raras, por eso por ahí me detengo un poquito. La indumentaria. ¿Les gustó la indumentaria? Así toda esta cosa que seguimos viendo como muy loca hasta el día de hoy. O sea, piensen que estamos de las vanguardias, es hace 100 años. ¿Sí? Estamos prácticamente festejando los 100 años de las vanguardias, de la Bauhaus y demás, y esos diseños siguen permeando nuestra contemporaneidad. A ver, me perdí las preguntas. No sé si me las pueden leer, chicas. Porque no sé dónde buscarlas. Hola, Rosy. Hola. Sí, te escucho, Daf. Te preguntan, Valentina Sanarello, te pregunta si en la Bauhaus es un kipao y si estaban inspirándose en corrientes chinas. Qué buena pregunta. La verdad, todo puede ser. No te lo puedo decir con muchísima certeza, pero sí es cierto que, por ejemplo, Paul Poiret en la década del 10 está trabajando con toda esta idea de kimono y toda esta idea japonesa. Digamos, es probable, no te lo puedo decir así con una certeza total y absoluta, pero sí es cierto que en estas primeras décadas en Europa, lo que tiene que ver con Japón está ejerciendo una fascinación bien importante. Todo el tema de los orientalismos, porque piensen en los ballets rusos, ¿sí? En París. Como todo este invento que hacen León Bax de indumentaria bastante extravagante permea en el arte mismo, en los FOBs, permea en la indumentaria de Poiret.
digamos, está en el aire, está en el aire. ¿Alguna otra pregunta? No, después comentarios, que el traje futurista italiano es muy interesante, dice Ana Belén. Tatiana dice que es muy buena la idea geométrica en la indumentaria, y después que la teórica es muy interesante, dice Malena. Muchas gracias, Malena. Aprobaste la materia, Malena, con tu comentario. Ya te Si no, así no es práctico, Rosana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de mi parte los veo la clase que viene. Como para cerrar, ya para la clase que viene van a ser ultra especialistas en vanguardia, así que, bueno, también un poquito haciendo el paralelo entre vanguardias e indumentaria. Bueno, que tengan buen fin de semana a todos. Yo los veo el viernes a la mañanita. Chau, chau.